cómo establecer límites sin sentirte culpable. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando todo en ti quería decir que no? No porque realmente quisieras. No porque tuvieras ganas o energía o disposición, sino porque decir que no se sentía demasiado arriesgado, demasiado incómodo, demasiado cargado de consecuencias que preferiste evitar. ¿Cuántas veces aguantaste más de lo que debías? Más de lo que era justo, más de lo que te hacía bien, solo para no herir a alguien, para no generar conflicto, para no ser visto como difícil o egoísta o poco generoso? ¿Cuántas veces saliste de una situación, de una conversación, de una relación, sintiéndote más vacío de cómo llegaste, preguntándote por qué sigues cediendo en cosas que te cuestan tanto, sin saber muy bien cómo hacer las cosas de manera diferente? Los límites son uno de los temas más importantes cuando hablamos de amor propio. Y también uno de los más cargados de culpa, de miedo, de confusión sobre qué está bien y qué no. Porque nos enseñaron muchas cosas sobre ser buenos, sobre ser generosos, sobre dar sin esperar. Pero pocas cosas sobre hasta dónde, sobre cuándo parar, sobre el derecho a cuidarte mientras cuidas a otros. Hoy vamos a hablar de eso. De qué es un límite de verdad. De por qué nos da tanta culpa ponerlos. Y de cómo hacerlo de manera concreta, sin agresión, sin drama, pero con firmeza. Parte 1. ¿Qué es un límite realmente? Antes de hablar de cómo poner límites, necesito deshacer una imagen que mucha gente tiene de lo que es un límite. Porque mientras esa imagen permanezca, los límites van a seguir sintiéndose como algo malo, algo agresivo, algo que se opone al amor y a la conexión. Un límite no es un muro. No es una forma de alejarte de las personas que te importan. No es una declaración de que eres difícil, que eres exigente, que eres egoísta. No es un rechazo ni una agresión ni una demostración de que no te importan los demás. Un límite es simplemente esto, una declaración honesta de lo que necesitas para estar bien. Es la línea que define dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Donde puedes dar sin vaciarte. Que puedes ofrecer desde la abundancia genuina y que estás dando desde el agotamiento o el miedo. ¿Qué comportamientos puedes sostener en una relación y cuáles te hacen daño? Y aquí viene algo que quiero que escuches con atención, porque va en contra de lo que muchas personas creen. Los límites sanos no destruyen las relaciones. Las hacen posibles. Piénsalo. Una relación sin límites, donde una persona da sin parar y la otra recibe sin conciencia, donde nadie dice lo que realmente necesita, donde el cuidado mutuo se convierte en un desequilibrio que nadie nombra pero todos sienten, esa relación tiene una fecha de vencimiento. Puede durar, sí, pero va a costar. Va a generar resentimiento. Va a crear una distancia que paradójicamente es mayor que la que cualquier límite bien comunicado habría creado. Los límites, cuando se ponen con honestidad y con respeto, le dan a las relaciones algo que no pueden tener sin ellos: autenticidad. La posibilidad de saber que lo que la otra persona da viene de un lugar real, no de la obligación o el miedo. Que su presencia es genuina porque también tiene la libertad de no estar cuando no puede. Y hay algo más que quiero decir sobre esto, algo sobre la persona que no tiene límites. La persona que no tiene límites no es más generosa. No es más amorosa. No es más buena persona que quien los tiene. Es más vulnerable, más expuesta, más fácilmente utilizada, aunque no siempre de manera consciente o malintencionada. Y a largo plazo, inevitablemente, termina agotada. Resentida con las personas que recibieron lo que ella daba sin pedir. Desconectada de sí misma porque lleva tanto tiempo poniéndose en último lugar que ya no sabe muy bien cuáles son sus propias necesidades. Eso no es generosidad. Es abandono de uno mismo disfrazado de generosidad. Y mereces algo mejor que eso. Parte 2.
¿por qué nos da culpa poner límites? Si los límites son tan necesarios, si son tan fundamentales para el bienestar propio y para la salud de las relaciones, ¿por qué nos cuesta tanto ponerlos? ¿Por qué esa culpa tan física, tan inmediata, que aparece casi antes de que hayamos terminado de decir que no? La respuesta tiene varias capas. Y vale la pena explorarlas, porque entender de dónde viene la culpa es el primer paso para no ser gobernado por ella. La primera capa, lo que nos enseñaron. En muchos entornos, desde muy pequeños, aprendimos que poner límites es egoísta. Que pensar en uno mismo antes que en los demás está mal. Que el amor verdadero implica sacrificarse, estar siempre disponible, nunca decepcionar, nunca priorizar las propias necesidades sobre las de los demás. Esos mensajes venían a veces de manera explícita. No seas egoísta. Piensa en los demás. ¿Cómo puedes negarte si te necesitan? Y a veces venían de manera implícita en la manera en que se modelaba el amor alrededor nuestro. En madres que nunca descansaban. En padres que nunca pedían ayuda. En figuras de cuidado que se sacrificaban sin límites y recibían por ello la etiqueta de buenos, de amorosos, de entregados. Y aprendimos. Aprendimos que eso era lo que se esperaba. Que eso era lo que significaba querer a alguien. Pero hay una diferencia fundamental que nadie nos explicó. La diferencia entre el sacrificio desde el amor libre y el sacrificio desde el miedo al rechazo. El primero viene de un lugar de abundancia. De elegir dar porque genuinamente quieres, porque te hace bien, porque el acto de dar en sí mismo tiene sentido para ti. Ese tipo de dar te llena. Te conecta. Te hace sentir parte de algo. El segundo viene de un lugar muy diferente. De la convicción de que si no das, si no cedes, si no estás disponible, perderás ese lugar. Que el amor es condicional a tu disponibilidad permanente. Ese tipo de dar te vacía. Te resiente. Te desconecta de ti mismo y eventualmente de las personas a las que, paradójicamente, estás intentando mantener cerca. Aprender a distinguir entre los dos es parte del trabajo. La segunda capa, el miedo a decepcionar. La culpa también aparece porque sabemos que cuando ponemos un límite, hay una posibilidad real de que alguien se decepcione. Y esa posibilidad, para muchas personas, es casi insoportable. Sobre todo si creciste en un entorno donde la decepción de otros tenía consecuencias. Donde el enojo o la tristeza de alguien que te importaba se sentía como una amenaza. Donde aprendiste muy temprano que mantener a los demás contentos era parte de tu función y que fallar en eso tenía un costo. Con esa historia, la decepción de alguien cuando pones un límite no se siente simplemente como una reacción natural a no obtener lo que esperaban. Se siente como una señal de que hiciste algo malo. De que eres mala persona. De que el límite fue un error. Pero necesito decirte algo sobre esa decepción con mucha claridad. La decepción de alguien cuando pones un límite no es evidencia de que hiciste algo malo. Es evidencia, en la mayoría de los casos, de que esa persona esperaba más de lo que tenías para dar. O más de lo que era justo pedirte. Y que al poner el límite, esa expectativa quedó al descubierto. Eso es incómodo para los dos. Pero el malestar que siente alguien cuando no obtiene lo que esperaba de ti no es tu responsabilidad resolver. Puedes hacerlo con empatía. Puedes reconocer que les afecta. Pero no tienes que ceder en tu límite para eliminar su incomodidad. La tercera capa, la identidad construida alrededor de la disponibilidad. Para algunas personas, estar siempre disponible, nunca decir que no, ser quien siempre ayuda y nunca falla, es parte muy central de cómo se ven a sí mismas. De cómo se sienten valiosas. De cómo justifican su lugar en las relaciones. Cuando esa identidad está muy arraigada, poner un límite no solo se siente como decepcionar a alguien.
se siente como perder una parte de quien eres. Como si al decir que no, dejaras de ser la persona buena, generosa, confiable que creías ser. Y eso genera una culpa que va más allá de la situación específica. Una culpa existencial, casi. Pero esa identidad, la de la persona que nunca tiene límites, no es una virtud. Es una estrategia de supervivencia que aprendiste y que en algún momento tuvo sentido pero que ahora te está costando demasiado. Y puedes construir una nueva identidad. Una donde ser generoso y tener límites coexistan. Donde cuidar a otros y cuidarte a ti mismo no sean contradictorios. Donde tu valor no dependa de tu disponibilidad permanente. Parte 3. Cómo poner límites en la práctica. Vamos a lo concreto. Porque entender por qué los límites importan y por qué nos cuesta es importante, pero no es suficiente. Necesitamos también saber cómo. ¿Qué se hace exactamente? ¿Qué se dice? ¿Cómo se sostiene? Primero, identifica cuáles son tus límites. Antes de poder comunicarlos, tienes que conocerlos. Y eso requiere que te conozcas. Que te hagas preguntas que quizás llevas tiempo evitando. ¿Qué te agota? No en general, sino específicamente. ¿Qué tipos de situaciones, de conversaciones, de dinámicas te dejan sin energía de manera consistente? ¿Qué te incomoda profundamente? ¿Qué comportamientos de otros, qué tipos de trato, qué situaciones activan en ti una señal clara de que algo no está bien, aunque no siempre hayas sabido nombrarlo? ¿En qué momento sientes que te están faltando el respeto? ¿Cuándo sientes que estás dando más de lo que es justo? ¿Cuándo sientes que tu presencia en una relación tiene más que ver con lo que produces que con quién eres? Tómate tiempo para responder esas preguntas con honestidad. Escríbelas sin ayuda. No tienes que tenerlo todo claro de una vez. Pero empieza a mirar. A prestar atención a las señales que tu cuerpo y tus emociones ya te están dando. Segundo, comunícalo desde la claridad, no desde la agresión. Un límite no necesita ser un ultimátum. No necesita venir cargado de enojo acumulado, aunque el enojo a veces esté ahí y sea completamente comprensible. No necesita ser una declaración de guerra. Puede ser simplemente claro, directo, respetuoso. Necesito tiempo para mí los fines de semana. No voy a estar disponible para llamadas durante esos días. No me siento cómodo cuando la conversación va hacia ese tema. Prefiero que hablemos de otra cosa. Puedo ayudarte con esto hasta cierto punto, pero no puedo asumir toda la responsabilidad. Así es como puedo contribuir. Cuando me hablas de esa manera, necesito que paremos la conversación. Podemos retomarlo cuando los dos estemos más tranquilos. Nota que ninguna de esas frases es un ataque. Ninguna culpa a la otra persona. Ninguna necesita justificarse con una larga explicación de por qué. Son declaraciones claras de lo que necesitas, comunicadas con respeto. La claridad es un acto de respeto hacia la otra persona también. Les da información real. Les dice cómo relacionarse contigo de una manera que pueda funcionar para los dos. Tercero, mantén el límite aunque haya resistencia. Este es el paso más difícil. Y también el más importante. Porque muchas personas pueden identificar sus límites. Muchas incluso pueden comunicarlos. Pero al primer signo de resistencia, al primer enojo de la otra persona, a la primera señal de decepción o depresión, el límite se disuelve. Y todo vuelve a ser como antes. Cuando eso ocurre, el mensaje que se envía, tanto hacia afuera como hacia adentro, es que el límite no era real. Que con suficiente presión desaparece. Y eso, con el tiempo, enseña a las personas a ignorar tus límites porque saben que si insisten, cederás. Mantener el límite ante la resistencia no significa ser rígido. Significa ser consistente.
Significa que cuando alguien empuja, puedes reconocer su emoción sin abandonar tu posición. Entiendo que te molesta. Aún así, esto es lo que necesito. Veo que estás decepcionado. Mi respuesta sigue siendo la misma. No quiero que esto genere conflicto entre nosotros. Y tampoco puedo hacer lo que me estás pidiendo. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puedes cuidar la relación y sostener el límite. No son contradictorios. Al principio va a sentirse muy incómodo. Va a activar toda la culpa de la que hablamos antes. Va a haber una parte de ti que quiera ceder solo para que la incomodidad desaparezca. Respira. Y mantente. Con el tiempo, sucede algo interesante. Las personas que te rodean aprenden que tus límites son reales. Y las relaciones que pueden sobrevivir eso, las que se ajustan y continúan, se vuelven más genuinas, más sólidas, más honestas. Y cuarto, date el tiempo para procesar la culpa sin actuar desde ella. Esto es crucial. La culpa va a aparecer. En muchos casos va a aparecer con mucha fuerza, especialmente al principio, especialmente cuando el límite que pusiste afecta a alguien que quieres. No se trata de eliminar la culpa antes de actuar. Se trata de aprender a sentirla sin que ella tome las decisiones. Puedes sentir culpa y seguir en tu límite al mismo tiempo. La culpa es una emoción. Una señal que en este contexto, muchas veces, viene no de que hayas hecho algo malo, sino de que estás haciendo algo diferente a lo que siempre hiciste. Diferente a lo que te enseñaron. Diferente a lo que el miedo preferiría que hicieras. Nota la culpa. Nómbrala. Estoy sintiendo culpa ahora mismo. Respira. Y luego pregúntate, ¿hice algo genuinamente dañino? ¿O simplemente hice algo diferente a lo que se esperaba de mí? En la mayoría de los casos, cuando el límite fue comunicado con respeto y honestidad, la respuesta va a ser la segunda. Y eso te da permiso de quedarte en tu límite aunque la culpa siga presente. La culpa puede acompañar el proceso. No tiene que gobernarlo. Poner límites es uno de los actos más amorosos que puedes hacer. Contigo mismo, porque te estás cuidando. Porque estás reconociendo que tus necesidades importan. Que tu energía es finita y merece ser dirigida con conciencia. Que puedes estar en las relaciones que importan desde un lugar más genuino cuando no estás agotado de dar sin recibir. Y con las personas de tu vida, porque les das información real sobre cómo relacionarse contigo de manera que funcione para los dos. Porque les permites verte de verdad, no solo la versión que dice que sí a todo. Porque las relaciones que se construyen sobre tu honestidad, aunque esa honestidad incluya límites, son más sólidas que las que se construyen sobre tu disponibilidad incondicional. No eres responsable de las emociones de los demás cuando cuidas las tuyas. Sé que eso puede ser difícil de escuchar. Sé que si creciste creyendo que eras responsable de cómo se sentían todos los que te rodeaban, esta idea puede sentirse casi revolucionaria. Casi irresponsable. Pero es verdad. Puedes ser empático. Puedes importarte cómo afecta a otros lo que haces. Puedes comunicar con cuidado y con respeto. Y al mismo tiempo, la emoción que alguien siente cuando no obtiene de ti lo que quería es suya. No tuya. Tú no la causaste al tener necesidades. La causó la expectativa de que no las tendrías. Y eso no te hace mala persona. Te hace una persona que se respeta. Una persona que ha decidido que sus necesidades merecen un lugar en la conversación. Una persona que puede estar en las relaciones que importan de manera más honesta, más presente, más real. Eso es lo que los límites hacen posible. No la distancia. La conexión genuina. La que solo puede existir cuando los dos lados son libres de ser honestos sobre lo que pueden y lo que no pueden dar.
Gracias por acompañarme en este espacio. Por la confianza de escuchar. Por tomarte este tiempo para ti, que no es poca cosa. Nos vemos en el próximo.